Muy interesante esta conferencia de prensa de hoy. Hoy estuvo extremadamente fuerte la conferencia de prensa mañanera. En lo general, trató única y exclusivamente sobre la reunión que tuvo el presidente López Obrador con el enviado especial de Estados Unidos para Cambio Climático, John Kerry, así como con una serie de empresarios estadounidenses energéticos. Una serie de declaraciones muy, muy fuertes y revelaciones, situaciones que seguramente usted ni yo sabíamos y que hoy dan a conocer ahí en la conferencia de prensa mañanera. Mira, por ejemplo, eh, Pepe Ramírez del Charro en Vivo le planteó al presidente que la bancada del PRI presentó una propuesta propia de la reforma en eléctrica en la que había pues, varias coincidencias, pero que luego la dirigencia le echó para atrás, como se lo planteamos aquí en Sin Censura, que por las nalgas de Alito y por órdenes, obviamente, bueno, por lo que opina, obviamente, el patrón de Alito, Claudio X González, tiran esa propuesta de priistas que, pues, tenemos información, se sienten arrepentidos de lo que hicieron con la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Ya les llegó a estos señores, pues, ¿cómo decirlo? El remordimiento. Y ayer se presenta una iniciativa por parte de un diputado que es muy parecida a la del presidente López Obrador. Momentos después, Alito se encabrona y por sus nalgas la quitan. El presidente, mire lo fuerte de esta declaración, le pide a los priistas que se rebelen y se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. Dice que va a ser una auténtica vergüenza que se pongan del lado de las empresas extranjeras, que como decía el general Lázaro Cárdenas, en todo caso serían traidores a la patria. Imagínense lo fuerte, para que incremente el remordimiento de estos cabrones que consiguieron la reforma energética, bueno, el paquete de reformas de varias cosas con Enrique Peña Nieto que destruyeron a México, que nos dejaron en la absoluta calle, que vendieron a México por cacahuates mediante sobornos ya comprobados en investigaciones y que pues se establecen debido a las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Pero bueno, en lo mismo estoy, como decía el general Cárdenas, serían traidores a la patria. Así que piénsenla bien, no tienen por qué hacerle caso de todo a Alito. El partido se le desmorona a Alito. Usted, priista, que nos ve y que nos escucha, lo sabemos, que usted nos ve y nos escucha aquí en Sin Censura. Les encanta a los priistas ver este programa. Le pedimos, por favor, que considere hacer las cosas bien, después de todo el daño que ha causado su partido. El presidente se quedó anonadado con la participación de Pepe Ramírez del Charro en Vivo, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Luego una serie de planteamientos sobre los conflictos de interés ante la reforma eléctrica. Dice que pues se concuerda en todo lo que dice y que simple y sencillamente hay que esperar a que resuelva la Suprema Corte. Pero bueno, llegó un punto en el que el presidente sí habla de esa reunión que tuvo con el enviado especial de Estados Unidos para cambio climático, John Kerry, con estos empresarios energéticos. Dice que les explicó el porqué de la reforma eh, y que al parecer se sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con impulsar energías sucias o que no le importe a su gobierno las energías limpias y renovables, que esa idea pues se está utilizando por parte de aquellos que están perdiendo mucho y que quieren seguir haciendo negocio, que quieren seguir manteniendo sus negocios sucios, pero que se lo aclaran y dice, pues quedaron bien atendidos y satisfechos. El presidente incluso se avienta un largo tiempo explicando los puntos que le plantearon a Kerry y a estos empresarios estadounidenses. Y destaca que el presidente Biden incluso, fue ayer, que vamos a sacar de aquí en Estados Unidos barriles de nuestras reservas aquí en Estados Unidos para bajar el precio de la gasolina. Oiga, está de locos, de verdad. Lugar al que vaya usted a cargar gasolina, está de locos. ¿Ya cargó gasolina últimamente, don David o doña Ceci? No te. El domingo y casi $5 por galón. Aquí, allá en Chicago, dice doña Ceci, que casi $5 por galón.
Ayer me estaban reportando unos precios altísimos en los chats de gente que vive en California, que tenemos que corroborar, obviamente, para que no nos ataquen los trollcitos como atacaron a nuestro queridísimo amigo Rafa Herrera. Pero imagínense, tan de la chingada está la cosa con la gasolina acá en Estados Unidos, que el presidente Biden, al hablar de la autosuficiencia, plantea que van a sacar esos barriles de la reserva que tenemos acá en Estados Unidos de petróleo para bajar los precios de las gasolinas. Y mire, pues asegura que Kerry fue muy respetuoso, que entendió que hay un cambio en México. De hecho, habla de una situación muy interesante con el enviado, el representante de esta empresa muy fuerte acá en Estados Unidos, Sempra Energy. El presidente dice, mire, no solamente con Kerry hubo una situación absolutamente respetuosa, sino con el representante de Sempra Energy. Eso se lo dice, de hecho, a otra reportera, pero fíjese, le plantea que cuando todavía estaba el presidente Trump, en aquel entonces, en aquellos ayeres, fue a la Casa Blanca y después de pues de las reuniones tuvieron una cena en la Casa Blanca a la que asisten tanto empresarios estadounidenses como mexicanos. Acuérdense que me vino a mí a la mente la forma en la que Ciro Gómez Leiva habló del encuentro entre Trump y Andrés Manuel López Obrador, después de ser un gran crítico, que dijo todo bien con esta reunión y que yo le escribí en aquel entonces a Ciro, sí, Ciro, se nota que fue el señor Vázquez Aldir a la cena, ¿no? Bueno, en esa cena la que fue Vázquez Aldir, también fue Salinas Pliego, me parece que Carlos Slim, fueron los representantes también empresariales de alto pedorraje acá en Estados Unidos, y dice el presidente que el representante de Sempra Energy se paró, pidió la palabra y en el diálogo dijo, es que nosotros queríamos abrir una planta en Ensenada, nos lo negaron, una planta de licuefacción. ¿Qué podemos hacer, señor presidente? Que ellos quedaron pues ver el asunto, hicieron una consulta en Ensenada, el pueblo de Ensenada determinó que no había ningún pedo, ¿no? Con esa planta de licuefacción y bolas. ¡Vámonos! Crean la planta ahí y ya está la inversión en México. Y todo eso se hace, yo le insisto, no gracias a López Obrador, no gracias per se a la Cuarta Transformación, sino gracias a usted, a su participación, a la democracia, a lo que no quieren los conservadores, que seamos nosotros como pueblo los que elijamos. Y que mire, hasta como pueblo le podemos decir a Estados Unidos, oigan, no, aquí no queremos una planta, como con Constellation Brands, vayan y chinguen a su madre. Eso lo podemos hacer como pueblo. Perdón, esto va a sonar como una situación muy de frase hecha, pero les duela o no les duela a los conservadores, el pueblo unido jamás será vencido. Métaselo en su corazón. El pueblo unido jamás será vencido. Así de claro. Y mire, durante las aclaraciones que hizo el presidente López Obrador, también habló de una situación muy interesante con Trump, un encontronazo. Dice que le aclararon al enviado especial para cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, y a estos empresarios, que cuando se negoció el TEMEC, el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, tuvieron una diferencia con el gobierno de Trump. Ya sabe usted que estas negociaciones se dan justamente en la transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto con el gobierno del presidente López Obrador. Dice López Obrador que los pendejos que participaron del lado de Peña Nieto en estas negociaciones, vamos, en las reuniones, aceptaron, se comprometieron a México en una cláusula que precisamente comprometía la soberanía de México y que los enviados que tenía el presidente López Obrador, bueno, le estoy hablando de Guajardo, por ejemplo, ¿no? Quien se niega a hablar a veces sin censura, pero qué bien viste sus corbatas de alto pedorraje. Y que la delegación que envió López Obrador, si no me equivoco, con SEADE, se opone al respecto de esto y se paran las mesas, ¿no? Para como estaba la situación en ese entonces, ¿no? Trump
exige que haya un cambio, que haya un nuevo acuerdo comercial, etcétera, tira abajo el NAFTA, el TLC, todo va muy bien y de pronto el equipo de AMLO le dice al equipo de Peña y al equipo de Estados Unidos, ni madres, esta cláusula no la queremos porque compromete la soberanía de México, la soberanía energética de México, compromete el petróleo y su soberanía en México. Y que se paran las mesas y todo el mundo se puso muy preocupado, ¿no? Con los pelos de punta. Dice el presidente López Obrador que incluso el equipo de Estados Unidos tenía miedo de decirle esto a Trump, ¿no? Que no le querían decir y que pues al final llegó ahí, ¿no? Alguien, oiga, presidente Trump, pues separaron las mesas. ¿Por qué separaron las mesas? Pues es que López Obrador, plantea una cosa ahí. ¿Qué plantea López Obrador? Que dice que Trump le preguntó, ¿qué plantea AMLO? Que le dijeron que México es un país soberano, que el petróleo es propiedad de la nación y que no puede ser comprometido en ninguna negociación. ¿Saben qué dijo Trump? Órale, cambien esa cláusula. Híjole. O sea, imagínense lo que nos habían comprometido precisamente los priistas, ¿no? El gobierno de Peña Nieto. Dice el presidente López Obrador, miren, ya quedamos en este acuerdo, ni modo. Sé que estamos hablando ahora de la reforma eléctrica, no de una reforma petrolera, pero esta reforma en materia eléctrica no incumple nada en los contratos que ustedes tienen. No se preocupen. Y acuérdense también en esto. El nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá plantea que tanto México como Estados Unidos y Canadá se comprometen a que no exista corrupción, que no haya corrupción. Así de claro, así de sencillo. Estas son declaraciones, digo, fuertes, muy, muy fuertes. Así que hay que estar muy pendientes de todo esto. El presidente cita al presidente Biden, dice que el presidente Biden incluso presentó contenido para enseñanza de los tecnócratas y que anda muy radical, ¿no? Y dije, pues anda muy AMLO, ¿no? Biden. Digo, al asegurar en tono de broma que está muy radical el presidente Biden, el presidente López Obrador pone un tuit del mandatario estadounidense que dice, pues es contenido para enseñanza de los tecnócratas y con el que plantea el úsalo, piérdelo, Biden plantea el úsalo, piérdelo ante estos 9,000 permisos que tienen para perforar en tierras federales de las industrias petroleras y gaseras y que no están utilizando, ¿no? Algo como, digo, como aplican allá en México. Así de sencillo. Fíjense, a mí me cuestionan mucho los trolls. ¿Cómo se atreve Toño a hablar de México estando en Estados Unidos? No, estamos ligados, México y Estados Unidos, no la chinguen, ¿no? Aparte ese es mero racismo, mera discriminación por ser migrante, ¿no? Y discriminación que le hacen a usted también. Cuando me discriminan a mí por hablar aquí en Estados Unidos, lo discriminan a usted que también vive aquí en Estados Unidos y que manda un chingo de lana a México, ¿no? Entonces, ya lo habíamos platicado en algún momento, pero se lo voy a decir claramente, Nola Pérez Prado. Así de claro, Nola Pérez Prado. Y le pido a don David que nos